El Ministerio Internacional Luz en las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora. La Escritura nos dice que en los días en que Eliseo provoca aquel gran milagro de la multiplicación o de la bendición, mejor dicho, de aquel alimento que estaba envenenado, porque luego viene la multiplicación del alimento. No has escuchado solamente la primera parte. Cuando Eliseo se da cuenta que hay muerte en la olla, que aquella olla a la cual iban poniendo alimentos para preparar para todos los hombres, la Escritura no cuenta cuánta cantidad de hombres eran, pero por cierto eran muchos. Eran muchos profetas, muchos hombres que buscaban a Dios, y también la dificultad les tocó. No estaban exentos de la dificultad. Sin embargo, en medio de la dificultad eligieron el mejor camino, que es buscar a Dios, buscar sus rostros al Señor. Dice la Escritura entonces que, tratando de destruirse a los pies de Eliseo les comenzó a proveer el alimento espiritual. Y luego les proveyó el alimento material. Eliseo les mostró cuál era la forma, cuál era el camino. Pasaría muchos años y luego el Señor les diría exactamente lo mismo. Les diría: buscar primeramente el reino de los cielos y su perfecta justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero Eliseo les mostró el camino. Ellos comenzaron a buscar la palabra de Dios, comenzaron a buscar la instrucción, mejorar en su fe, conocer más de Dios, acercarse más al Señor, y Eliseo les provocó un milagro. Dice la Escritura que aquel que inconscientemente tiraba en la olla lo que encontraba, por causa de poner lo que él pensaba que eran como si fuese una verdura silvestre, arruinó toda la comida. Por hacer la vida del creyente. Creyentes que a veces no saben discernir, por no tener discernimiento, caen en lazo. Todo queda inservible, todo lo que has hecho parece que no sirve para nada. Parece que todo lo que haces no sirvió para nada. Puedes tener ingredientes buenos en tu olla. Has preparado comida en todos estos años. Has hecho muchas cosas bien. Pero la inexperiencia de este varón que salió al campo a recoger lo que le encontraba, dice que encontró algo parecido a una parra montés y lo puso adentro. Era como si fuese una calabaza silvestre. Dice que lo vio agradable, lo cortó en pedazos y lo tiró dentro de la olla. Todo lo que era lo que los demás habían puesto. Tal vez encontraron algunos trozos de carne, no sé. La Escritura no relata qué más salía del potaje, pero ciertamente se hacía como un guisado, una especie de un gran guisado. Pero todo lo bueno quedó arruinado por la impericia, por el descuido. Así dice la Escritura: si el justo fuese justo durante muchos años e hiciese justicia día y noche, cuyas obras fuesen loadas y recordadas y alabadas por los demás, dejando herencia para las generaciones que vienen. Pero si en un día, dice el justo, dejase de hacer justicia y cometiera iniquidad y cometiera pecado, no le serán tenidas en cuenta todas las justicias que hizo antes. Por el pecado que hizo, morirá. Algunos dirán: pero eso es injusto. Es injusto porque si alguien hizo todo bien, y de repente hace algo malo, se echa a perder todo. La Biblia dice que es una ley espiritual. Algunos dirán: no, pastor, a mí me parece que la mejor forma y la mejor ley es esta: que se haga como un balance. Digamos, si uno en su vida hizo 10.000 pecados, después hizo 40.000 obras de bien, el balance es como un 80%, pastor. Entonces, haga lo bueno. Y no importa si lo hizo antes o lo hizo después. Lo que importa es qué porcentaje de maldad hizo y qué porcentaje de bendición hizo. Para mí que Dios se equivocó ahí. Así pensaron algunos: ¿cómo es que justo hace todo lo bueno? De repente, como dicen algunos, mete la pata. Dice que por el pecado que hizo morirá. Y a algunos no les agrada. Yo cuando leí esto también me llamó la atención. Yo leí y dije: no estoy de acuerdo. La primera vez que leí este pasaje me llamó la atención. Y sabes qué, el pensamiento de Dios nos llama la atención a nosotros, porque nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios.
porque nuestro pensamiento es pequeño, nuestro pensamiento es finito, tiene un límite. El pensamiento de Dios no tiene límite, desborda todo lo imaginable. El pensamiento de Dios no solamente está contemplado para ponerse por obra aquí en esta tierra, sino aún si esta tierra no funcionase más. El pensamiento de Dios sigue inalterable. Esa es la diferencia entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios. Y dice, si hiciese el justo mucha justicia, mucha. ¿Pastor cuánto? Supongamos que hiciese como un 95% de justicia. Y solamente un 5% se puso loco una vez y empezó a hacer pecados. Pero si hacemos un porcentaje, pastor, solamente fue un 5% malo. Nada más. Por ese 5% malo Dios lo va a condenar. Dios dice, es una regla. ¿A cuánto le gusta esta regla? Yo tampoco no la comparto mucho. Porque me gustaría una regla más justa. Una regla que haga el balance, que no nos mire por lo que estamos viviendo hoy. Porque ustedes dicen mal, pero hubo tiempos en los que yo estaba bien, que hacía cosas buenas para Dios. Y que ahora Dios me ve como un pecador. Dios me ve como un transgresor, como un impío. Pues a mí me dice que sí. Algunos dirán, bueno, pastor, ve, estas son las cosas que no entiendo de Dios. Bueno, pero tú quieres cambiar las reglas hoy porque estás de este lado. Ahora pongámonos del otro lado, del lado que tuvimos antes de conocer a Dios. Del lado que tuvimos antes, cuando los porcentajes no nos daban, cuando no había porcentaje que pudiese hacernos entrar a un tipo de bendición. Dios dice entonces, pues también, así, el hombre impío hiciese mucha impiedad desde que nació, peleándose con sus amigos, cuando era niño, rompiendo de la cabeza a uno a otro, cuando era joven, robando, delinquiendo, andando en lugares que no debían dar, traicionando, hiriendo, dejando un desastre tras de sí, cuando fue adulto, defraudando a los demás, dejando tirados hijos por toda la vida, cayendo en vicios, incentivando a otros a que caigan en vicios también, cometiendo crímenes y delitos, cayendo en la cárcel. Nada bueno tenía, nada era rescatable, no había porcentaje posible para rescatar en el alcohol, en las drogas, en la maledicencia, en las malas palabras, en fracaso, en deseos de quitarse la vida, en pensamientos pervertidos. Pero dice la Escritura ahí, usted es un impío que está condenado para siempre. Mas si un día, dice la Escritura, si en algún momento de la vida es impío, se arrepintiere, reconociere que toda su vida sus caminos han sido malos, han sido equívocos, dispusiere su corazón para dar un paso distinto, un paso de fe, e hiciere por una vez en su vida justicia, por la justicia que hizo, vivirá y no le serán tenidas en cuenta nunca más todas las maldiciones que hizo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Acaso no son buenos los caminos de Dios? ¿Acaso no son justos los pensamientos del Señor? ¿Quieres el porcentaje o quieres la gracia? Yo quiero la gracia. El porcentaje me va a servir cuando esté bien, mas cuando ande en camino de error el porcentaje no me sirve, porque fuimos salvados no por obra de justicia, fuimos salvados no porque hicimos algo bueno, fuimos salvados porque tomamos una actitud de fe, porque reconocimos que Dios, solamente Dios nos podía cambiar, nadie más. No nos podían cambiar los amigos, no nos podían cambiar los parientes, solamente Dios nos pudo cambiar, solamente Dios nos pudo dar una mente nueva, un pensamiento nuevo. Pues dice Dios así hizo ese hombre. Dice que los profetas se dispusieron a comer, había poca comida, pero tomaron una actitud sabia. Comeremos entre todos, nos alimentaremos todos, estaremos juntos para enfrentar la adversidad. No hay mejor forma que unirse para enfrentar la adversidad. Dice la Escritura que si pudiesen contra uno, dos le resistirán. Si pueden contra uno, con dos le va a costar un poco más. Si uno se cae, el otro le levanta. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Sabes? Los hilos más fuertes y resistentes que existen en la actualidad no son hechos de una sola pieza. Las cuerdas que sostienen los puentes. Nosotros estamos levantando torres y estructuras grandes. Una de las torres más altas que hemos montado para una estación de radio ha sido de 102 metros.
Y esa torre usa cable acerado. El cable acerado es un conjunto de pequeñas hebras de cable de acero. Muchas hebras. Los cables que sostienen los famosos puentes que ves en las películas tienen la misma mecánica, la misma composición, la misma tecnología. Ellos se dieron cuenta que una sola pieza puede fallar, y si falla esa pieza, colapsa la estructura. Pero al ser muchas pequeñas piezas unidas, juntas, toman una resistencia mayor. Y si empieza a colapsar, el material va a acusar la debilidad, porque empezará como a deshilacharse, como una soga, cuando empieza a deshilacharse. Y cuando alguien ve que el material está dañado, puede repararlo, le da tiempo. Pero cuando es de un solo material, se rompe ese material, no hay oportunidad de enmendarlo, de arreglarlo, de sostenerlo, o de salvarlo. Pero cuando es un material del cual forman parte muchas hebras, como los cables de acero, que sujetan los barcos, los puentes, cuando comienza a fallar, o pierde ya su vida útil, los hilos, los pequeños pelitos de acero comienzan a romperse de a poco. Y ahí el hombre se da cuenta que ha llegado el fin de la vida útil del material y lo reemplaza por otro mejor, por otro más nuevo, cuya composición es exactamente la misma. Muchos cables pequeños unidos haciendo un gran cable, un cable de acero. Así, todos estos hombres eligieron estar juntos en el tiempo de la adversidad, porque ciertamente no había rincón en toda la tierra de Israel en donde hubiese prosperidad. Estos hombres podrían haber buscado su bienestar cada uno para su propia familia, pero sin embargo eligieron estar juntos. Buscaron a un hombre de fe y decidieron alimentar primero su fe. En tiempos de crisis lo primero que necesitas hacer es alimentar tu fe. No tienes trabajo, pues tienes que alimentar tu fe, porque sumado a que no tienes trabajo, no tienes convicción para ir a buscarlo, es el desastre total. Algo dirá, pastor, no tengo esposo, no tengo esposa. Primero tienes que buscar la fe, porque querer emprender un matrimonio con un carácter terrible será el fracaso. Querer emprender una familia cuando tu carácter todavía no ha sido pulido será la crónica de un fracaso anunciado. Irás directamente al fracaso, al muere, como se dice. Primero tienes que buscar estar con Dios, buscar de ver dónde está la palabra de Dios, dónde hay un hombre de fe, donde hay gente que busca a Dios, y ahí estar junto a ellos, compartiendo miserias, compartiendo luchas, lo que puede. Dice que buscaron la olla más grande y empezaron a poner los ingredientes. Todos pusieron ingredientes buenos, los hombres expertos, los hombres experimentados, los hombres de edad, sabían qué ingredientes eran buenos y cuáles no. Pero dice que había un muchacho que no supo lo que hacía, salió al campo a buscar, dijo, ¿qué le pusieron? ¿Esto que es verde? Listo, salió a buscar lo que encontró verde, lo metió adentro. Dice, yo vi que había como una calabaza y venga esa calabaza silvestre adentro. Lo cual provocó que toda la comida quedase sin servir. Una locura en tu vida. Opaca todo lo bueno que hiciste durante toda tu vida. Y necesitas una sanidad de Dios. Tu vida necesita ser sanada, porque tus hijos están condenados por un error que has cometido. Tus padres te han condenado por un traspié que tuviste. Tus amigos te han dejado a un lado por una locura que cometiste. Te han catalogado como el loco, como el débil, como el suicida, como el vago, como el fracasado, como la fracasada. Y ahora necesitas una sanidad, porque todo el potaje está inservible. La gente te mira y dice, de esto nada sirve. Dice que ellos probaron la comida y dijeron, Señor, le dijeron al Eliseo, hay muerte en la olla. Realmente toda la olla estaba llena de muerte, no. Había ingredientes buenos. Había personas que trajeron lo mejor que encontraron en sus casas y lo pusieron para compartir la comida, como tú has puesto muchas veces lo mejor de ti. Pero a veces por no tomar cuidado has puesto ingredientes que no corresponden, por no tener discernimiento de Dios. Pensaste que ibas a ayudar y lo empeoraste. Pensaste que ibas a arreglar y lo rompiste. Pensaste que ibas a curar y lo enfermaste.